Verdaderamente estamos ante un tema demasiado importante para la comprensión de la verdad, de la palabra de Dios y, claro, del andar cristiano. Hablamos del tema de la ley de Dios. Este será pues el tema de las conferencias y esperamos que el Señor nos ayude a trazar bien las Sagradas Escrituras. El probatorio bíblico particular se hallará en el transcurso de las conferencias. Esta es solo una breve introducción. Como afirmé, es un tema que nos va a ayudar a entender la misma Biblia. Pues si usted nota, nosotros no tenemos solo un testamento, sino dos. Y tenemos ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto hace que tengamos la necesidad de reconocer la manera correcta de acercarnos a las Sagradas Escrituras. Se lo pongo de este tamaño. ¿Por qué comemos conejo? Si en la ley decía cuidado con algunos animales de estos. ¿Y por qué de la misma Escritura decimos no debemos robar? Porque una cosa sí está permitida y porque otra cosa está prohibida en el mismo testamento y a veces en la misma Biblia. Esto hace que tengamos la responsabilidad de saber cómo acercarnos a la palabra de Dios. Creo que todos nos hemos encontrado con sentencias de la Biblia que llevamos a cabo hoy y otras que intuimos que no debemos llevar a cabo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Con base en qué lo hacemos? Sobre todo asuntos de tipo ético y moral. Nos encontramos con las Escrituras y todos nosotros que a diario nos acercamos a la palabra de Dios debemos entender cómo acercarnos a ella. Por eso lo primero que vamos a hacer es hablar de algunas de las distorsiones más prominentes del entendimiento de la ley de Dios. Sabemos que al ir a las Escrituras muchos hombres la han interpretado de formas distintas y erróneas también, y por supuesto, la interpretación que usted dé con respecto a la ley, eso le va a matizar toda la Escritura. Es tan importante eso. Es decir, según su concepto de la ley, así usted va a leer la Escritura y así usted va a sacar el provecho de ella. Por lo que pensamos que si entendemos algo de las desviaciones más generales, vamos a hallar la utilidad de todas las conferencias de aquí en adelante. Después, lo que haremos es tratar de tener un entendimiento de los diferentes usos de la ley de Dios. Quizá para el estudiante común de la Escritura la palabra usos de la ley le sea familiar, pero si usted no sabe qué son los usos de la ley moral de Dios, los usos que son ampliamente señalados en las Escrituras, lo vamos a ver como cómo Dios usa la ley será el tema. Y por supuesto veremos el beneficio que tenemos de tener una ley que es usada divinamente con algunos propósitos. El pastor García nos ayudará en esto. De otro lado tenemos las diversas distinciones de la ley. Son distinciones o aspectos de la ley no artificialmente impuestas a la Biblia. Tenemos un asunto real de discontinuidad en algunos aspectos de la ley y asuntos de continuidad en otros lados. Esto nos ayudará a distinguir los aspectos de la ley cuando nos acercamos a las Escrituras, cómo interpretarlas correctamente. El pastor Cruz nos señalará este asunto. Y así terminaremos el día de hoy, si Dios quiere. Mañana tenemos el tema imprescindible de entender exactamente lo que es la ley moral. Exactamente la ley moral. ¿De dónde surge? ¿Cómo se ha presentado en sus diferentes etapas en la historia de la redención? Debido a que este aspecto de la ley es pertinente para nosotros hoy, el pastor Cruz profundizará para que podamos tener un entendimiento claro de este aspecto de la ley divina, que es el moral. Luego viene el asunto del legalismo. Debido a que hoy día hay un malentendido de lo que es la ley,
sus aspectos y usos, vale la pena aclarar qué es el legalismo. Hoy muchas personas le llaman legalismo a acciones que no lo son, y así de forma indirecta, cuando no directa, se ataca la ley de Dios. Pero debido a que podemos llegar en verdad a caer en el legalismo, vamos a tratar de aportar para el entendimiento. Luego vamos a tener que ver los distintos niveles en la que la ley de Dios aplica para el no creyente y para el creyente. Nuestro acercamiento que como cristianos debemos tener a la ley en nuestro camino de santificación, y por qué no decirlo, la relación que existe entre la ley y el evangelio. Pastor García nos ayudará en esto. Y así terminaremos el día de mañana. Y el último día vamos a hacer unas aplicaciones particulares. El Pastor García nos ayudará a entender lo relacionado a uno de los mandamientos más descuidados y atacados el día de hoy, aún entre los cristianos, el día del Señor. Veremos el sustento bíblico del mandamiento como pertinente para los creyentes del nuevo pacto. Luego el Pastor Cruz nos ayudará a entender el asunto del cambio de día, cuando hablamos del día del Señor, o por así decirlo, cuando el día de reposo llegó a convertirse en día de Señor o de reposo cristiano. Muy importante para analizar en la práctica los aspectos de continuidad y discontinuidad. Ya usted entenderá esto. Por último, haremos una aplicación de la relación que hay entre la ley y el amor. Parece que estos dos principios son puestos a pelear hoy, como si fueran principios antitéticos. Veremos por medio de la Escritura esa divina relación entre ley y amor. Esperamos tener la gracia para hacer esto. Es un breve entendimiento, hermanos. Usted no va a poder decir, ya me gradúo en este tema. No, hermanos, usted se va a dar cuenta que se le va a dar algunas indicaciones para que luego nuestro estudio bíblico personal sea aún más profundo y provechoso. Sin duda es un asunto muy grande, el asunto de la ley. Aun si lo miráramos desde la perspectiva de nuestro federalismo bautista, fuera un asunto más grande que analizar. ¿Y cómo llegamos nosotros a conclusiones propias, a veces distintas de otras hermenéuticas? Como ve, el asunto es muy comprensivo, como para que hoy, con frases descuidadas, borremos los distintos niveles de aplicación, usos, aspectos, aplicaciones e implicaciones de la ley para los creyentes del nuevo pacto. Así que vamos a tratar de entender estos temas. Como le dije, me ha tocado el tema de las distintas distorsiones con respecto a la ley. Y este es el tema. La pregunta que el apóstol Pablo hace en Gálatas 3:19 es de suma importancia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. Claro, él responde y seguirá respondiendo en muchas escrituras, pero la pregunta en sí es muy interesante, ¿no cree? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es necesaria esta pregunta y responder acertadamente a ella es de suma importancia porque depende de la respuesta que demos, depende de la respuesta para qué sirve la ley, podemos llegar a exaltar el evangelio de la gracia de Dios y una vida de obediencia consciente y fiel al Señor, o de otro lado podemos llegar a caer en diversos errores que opacan a la verdad la gracia de Dios. Implicaciones muy peligrosas se han derivado de no responder adecuadamente a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Hablemos de las distorsiones generales. Hermanos, son generales, no son todas las que puede haber en el mundo, pero al menos por ahora las que quizás nos interesan más. Y tenemos lo primero, la distorsión del legalismo. Y aunque vamos a dedicar toda una conferencia a hablar de la distorsión del legalismo, aquí al menos la vamos a plantear. Es una distorsión igualmente. Se presenta cuando tenemos un acercamiento, llamemos plano, a la ley de Dios, quizás pretendiendo avalar la validez de la palabra de Dios, no se hacen las distinciones necesarias
y se pretende aplicar de forma indiscriminada la ley en todos sus aspectos. Quizás sea la mayor distorsión de la ley que abordan las epístolas del Nuevo Testamento, porque le recuerdo que de sus principales conflictos, o por decirlo así, mientras estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la iglesia tuvo muchos conflictos, pero uno de sus principales fue el ataque de los judíos y de los judaizantes. Como esto estaba cociéndose mientras se hacía el Nuevo Testamento, va a ser muy obvio que ese sea uno de los problemas que más se aborda en el Nuevo Testamento. Dos asuntos pesaron demasiado en el contexto del primer siglo. El primero fue situar la ley de forma inadecuada como vía de salvación. Eso está allí yaciendo en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento responde a aquellos que consideraron la ley como vía de salvación, como medio de salvación. Por supuesto que poner la ley de Dios, aunque sea la ley misma que Dios dio, como vía de salvación, afirmar que la salvación viene por la obediencia a la ley de Dios, es lo que pudiéramos llamar legalismo. Y el énfasis de las epístolas de Pablo es este: el legalismo sitúa la ley en un lugar inadecuado. ¿Cómo es esto? El legalismo pone la ley antes o como requisito de la salvación. Indica que uno puede llegar a ser salvo por o a través de la obediencia a la ley. Un ejemplo lo hallamos en Hechos 15:1, donde se nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí está un ejemplo de legalismo. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿quién instituyó la circuncisión para los judíos? Pues Dios mismo, hermanos, Dios mismo lo hizo en el desarrollo de sus pactos. Pero el punto aquí es que en el momento donde el contexto de Hechos 15, a las iglesias llegaron individuos que las trastornaban, afirmando que la circuncisión era un requisito para ser salvo. Es decir, está bien que creas en Cristo, pero no es suficiente. Aún así tienes que hacer algo para ser salvo. A esto le llamamos legalismo, poner la ley en un lugar inadecuado, aquí como prerequisito para la salvación. Pero había otro asunto que subyacía ahí en el Nuevo Testamento, que nos muestra otro nivel, llamémosle así, de legalismo, y es la imposición de mandamientos de hombres por sobre la palabra de Dios. No necesariamente para salvación, pues sí, tiene mucho que ver, pero el Nuevo Testamento tiene mucho que decir cuando, además de salvación, llamémosle, por ejemplo, para santificación, se indicaba a las personas que podían ser santas a través de guardar u observar mandamientos de hombres. Marcos 7:9, el Señor Jesús responde a esto. Marcos 7:9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso es legalismo también. No solo poner la ley como requisito para ser salvo, sino aún si usáramos la ley como uno de los medios de santificación, bueno, hasta ahí no hay legalismo, pero tratar de santificarse a través de mandatos humanos, eso es legalismo. Yo creo que estos 3 días que van a pasar, o 4 hasta el domingo, son un excelente ejemplo de esto. ¿No cree? Es decir, si le preguntáramos a una persona: ¿por qué haces eso? ¿Por qué te abstienes de esta comida hoy o mañana? ¿Por qué haces tal cosa? No pudiera decir, surge de la Escritura, de un entendimiento de algún texto. No, simplemente hace parte de su tradición humana.
cuando intentamos quizás poner al lado o sobre la palabra de Dios mandamientos humanos, entonces creo que estamos hablando de legalismo. La pregunta que pudiéramos hacer al texto de Marcos 7:9, recordemos que allá había un contexto, sabíamos que había una disputa, porque los discípulos del Señor estaban comiendo con las manos sin lavar, y fueron acusados de hacer algo inmundo. Ahora, no entienda este pasaje como que los fariseos estaban incómodos por la falta de aseo de las manos de los discípulos. No, aquí el punto es un asunto ritual. ¿Me hago entender? Era el tinte religioso, no era la asepsia lo que estaba en juego, sino un asunto ritual. Le pudiéramos preguntar, ¿de dónde salió la regulación de no poder comer las manos sin antes pasar por un rito de purificación de las manos? ¿De dónde salió eso? Y debemos aceptar que no de la ley. Eso se lo inventaron los judíos. Versículo 3 dice, Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no dice aferrándose a la ley de Moisés, no, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así que el Señor les acusa no de ser estrictos en guardar la ley de Moisés, no, sino en qué, en sacar tradiciones de hombres, ponerlas, y usted ya sabe qué pasó en este contexto, no solo las pusieron al lado, sino que con el tiempo, toda tradición humana va a tender a ponerse siempre, siempre por encima de la palabra. Usted y yo deberíamos aprender esa lección histórica, ¿verdad? Por aquí está la tradición humana y aquí está la Biblia y por ahí todavía no hay peligro, ¿verdad? Pero la tradición empieza a escalar y se pone junto a. Y con el tiempo, hermano, lo que va a pasar es que pone sobre la palabra de Dios, y así ha pasado. El Señor les acusa de regular sus vidas de forma ética por las regulaciones de hombres. Estamos hablando de lo que ellos presentaban como obediencia a Dios. Sabemos que de muchas maneras el legalismo hoy día puede involucrarse en la vida de las iglesias. Muchas veces hasta de forma descuidada cuando no somos específicos al presentar el evangelio. Algo así como que a veces decimos, no es que lo digamos, pero algo suena así a veces, como que a las personas les toca ser buenos cristianos antes de ser cristianos. Sí, tienes que estar sano para ir al doctor, ¿no? ¿Verdad? No suena lógico, pero a veces como que no puedes ser cristiano hasta que seas un buen cristiano. Eso es un legalismo por ahí en el evangelismo que a veces suena. Pero hermanos, de muchas maneras, a veces hasta muy subjetivas, podemos situar la ley de Dios en lugar inadecuado y no según como la Escritura lo enseña. Puede ser que debamos aceptar que de muchas maneras todos tenemos un legalista adentro, principalmente para otros y principalmente en asuntos en los que nosotros somos fuertes. Es decir, no somos a veces legalistas con nosotros, sino generalmente somos legalistas con otros, y somos legalistas con otros en los asuntos en los que yo soy fuerte. Claro, como yo no lucho tanto con eso, yo sí puedo decirle a usted, es eso, ¿no? ¿Ve? Creo que todos tenemos un liberal adentro, en las cosas donde somos débiles en el carácter. Pero bueno, mi punto aquí es el legalismo por ahora. Mal entendimiento de la ley. Y hermanos, alguna vez se me preguntó hace poco, pastor, ¿qué tanto los reformados, al ver las tendencias liberales dentro del cristianismo, qué tanto podemos ser legalistas? Nada. Cero. Es decir, la respuesta al libertinaje no es el legalismo. La respuesta a la mundanalidad de otros no es el legalismo, ni siquiera en su vida. Si usted tiene tendencias mundanas o carnales, la respuesta no es el legalismo. El legalismo es una distorsión de la ley y por ende es pecado. Hay que apartarnos del legalismo, como de la liberalidad o el liberalismo o la mundanalidad.
Dos, la segunda distorsión que podemos encontrar en nuestro acercamiento a la ley es el antinomianismo. Quizá para usted sea nueva esta palabra, pero tiene que ver con una palabra compuesta. Anti es contra. Muchas de nuestras palabras en nuestro castellano empiezan con anti, es contra, y nomianismo viene de nomos, que es ley. Así que al menos por el significado de su palabra es de alguna forma o de muchas formas ir en contra de la ley. Quizás el antinomianismo haya venido como una respuesta al legalismo o posiblemente como un entendimiento que como creyentes no estamos bajo ley. El antinomianismo es la desviación en la aplicación de la ley que no consideran que los cristianos estén bajo la ley en ningún sentido, ya que, según ellos creen, Cristo cumplió la ley para que nosotros no la tuviésemos que cumplir. En un sentido, eso es cierto. En otro sentido, no. Es probable que la sentencia del apóstol en Romanos 6:14, así solita, sacada del contexto de Romanos, de las epístolas, del Nuevo Testamento y de la Biblia, sugiera esto: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, solo leyendo ese texto, así solito, aislado de todo, que uno dice, no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, y nosotros creemos en Romanos 6:14, por supuesto, pero tiene una explicación que vamos a ir dando. Entonces, desconociendo los contextos, pasando por alto la analogía de la fe, es decir, comparar e interpretar escritura con escritura, se asume que el cristiano hoy día está bajo gracia, y por el contrario, no está bajo ley en ningún sentido. Un diccionario teológico afirma que el antinomianismo se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. En un sentido amplio se aplica, dice este diccionario, a las ideas de fanáticos que se rehúsan de reconocer cualquier tipo de ley que no sean sus propias ideas subjetivas, que usualmente pretenden haber recibido del Espíritu. El antinomianismo fue llamado así por Lutero, cuando su amigo Juan Agrícola enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley, esto es, de la ley moral, como Moisés la estableció. Juan Agrícola tenía un temor, y es que él veía que si se enseñaba la ley, eso expugnaría el principio de justificación por la fe. Así que él dijo, no, es mejor salvaguardar justificación por la fe, y así desechó la ley. Un teólogo afirma, los antinomianos adquieren este fastidio por la ley de diversas maneras. Algunos creen que ya no están obligados a guardar la ley moral de Dios porque Jesús los ha librado de esta obligación. Por eso usted tiene que escuchar la conferencia del pastor García. La manera como Dios usa la ley es distinta en regeneración y en santificación. Lo que pasa es que si usted no hace esa diferencia, entonces dice, no hay ley, solo fe. En un sentido sí, vuelvo y le digo, en otro sentido no. Insisten ellos, dice este teólogo, en que la gracia no solamente nos libra de la maldición de la ley, sino que nos libra de cualquier obligación de obedecer la ley misma. La gracia se convierte en una licencia para desobedecer. Bien, este mismo teólogo dice que el error principal del antinomianismo es el confundir justificación con santificación. Somos justificados solo por fe, sin obras. Sin embargo, todos los creyentes justificados por la fe sin obras han sido salvos para andar en un camino de buenas obras que Dios estableció para ellos. Sin quitar el hecho que en un sentido el creyente no está bajo ley, es necesario precisar en qué sentido o de qué forma no está bajo ley. Decir que el creyente no está absolutamente bajo ley no es verdad. Hay varias maneras en que el creyente aún está bajo ley, no de forma justificadora, por supuesto, pero sí de otro aspecto. También afirmar que el creyente no está bajo la maldición de la ley no significa que no esté bajo ley en ningún sentido. Al mirar
como Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos preguntamos, ¿a qué mandamientos se refiere el Señor? ¿A qué le llamaba Cristo los mandamientos? Aquí el Señor da por sentado que sus oyentes saben qué mandamientos son. Seguramente que no les estaba dando ese título a los mandamientos de los hombres, sino a la palabra de Dios. Alguno pensará que estas palabras, al ser dadas antes de la cruz, no tienen aplicación para los creyentes después de la cruz. Eso sería peligroso, porque entonces tendríamos que pensar que todo lo que Cristo dijo antes de la cruz solo aplicó para los que estaban antes de la cruz. Así que ¿con cuánto nos quedaríamos después de la cruz? Dame pan, le dijo el Señor a Juan, ¿verdad? ¿Tienen algo de comer? Y eso es nuestra teología. Y volveré a ustedes, no más, punto. ¿Me hago entender? Cuidado con este antinomianismo. Eso sería una especie de dispensacionalismo, ¿verdad? Bueno, después ya miraremos. En primera de Juan 2, 3 al 6, dice la palabra, y en esto sabemos, y estos estaban después de la cruz, esta carta fue escrita después de la cruz, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Pablo dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pablo yendo a Éxodo 20, sí, por allá se fue a sacar un principio ético para la iglesia, el nuevo pacto lo tomó de Éxodo y dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol no dijo que el reemplazo de la ley es el amor, dijo que era su resumen y cumplimiento, no su reemplazo. Vale la pena reconocer el peligro del antinomianismo, que en efecto deja al ser humano a la deriva de su propio corazón para determinar los asuntos éticos. Tercera distorsión, le vamos a llamar como se llama su teología, el nuevo pacto. Cuidado, hermanos. No hablo de la teología del pacto. Nosotros nos acogemos a la teología del pacto bautista, al federalismo bautista. Eso es la teología del pacto. Le estoy hablando de la teología del nuevo pacto. Así se conoce hoy. No sé si es el mejor nombre, pero por el nombre no vamos a pelear, vamos a mirar qué enseñan. Existe una teología que se está estructurando, se está haciendo sólida con el tiempo, y sí, muchos de sus representantes nacieron de los bautistas reformados, es verdad. Y es la teología que hoy se conoce como la teología del nuevo pacto. Es necesario advertir acerca de este movimiento, el cual, aunque parecido en soteriología a la fe reformada, es decir, en el tema de la salvación, desvirtúa y ataca puntos esenciales del federalismo bautista reformado y obviamente arroja a implicaciones peligrosas. Teología del nuevo pacto, ellos afirman que quieren tomar lo mejor del dispensacionalismo, lo mejor de la teología del pacto o del federalismo y hacer una teología, digamos, equilibrada, ¿sí? Integral, llamémosle de alguna forma. La teología del nuevo pacto se diferencia de la teología del pacto porque niega principios fundamentales de su teología, tales como el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Además, entre sus características prominentes está, que es nuestro tema, el rechazo a las normas éticas del Antiguo Testamento para los cristianos. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Ellos dicen lo siguiente: la ley es una sola. Una sola. No me la divida en moral, civil, ceremonial, no, nada de eso. Es una sola. Así que cuando la ley dice que no estamos bajo ley, es una sola. O sea, derogado, la ley es derogada toda.
Por eso le digo que es muy necesario que usted escuche al pastor Cruz en las próximas conferencias. Él le va a decir cómo bíblicamente sí hay una distinción. No es una distinción artificial que los teólogos le hemos puesto. Es una distinción bíblica, muy bíblica. Si usted no hace la distinción y pone toda ley en un solo paquetico, entonces todo texto que diga que no estamos bajo ley, ¿usted qué va a pensar en su mente? Pues en toda la ley que está aquí. Si usted hace las distinciones bíblicas adecuadas, entonces va a saber a qué tipo de ley o cómo interpretar exactamente esos textos. Así que para ellos es muy importante afirmar y defender que esa distinción entre leyes ceremoniales, civiles y morales no existe. Nuestra confesión de fe la hace claramente, y aún los estándares de Westminster la hace, y eso hasta hace un tiempo no había ningún problema. Todos los reformados andábamos creyendo lo mismo, pero Nuevo Pacto dice no. Ellos afirman la expiración de la ley mosaica, cualquiera que sea, diciendo esto. Bueno, ellos, si se les pregunta, bueno, moralmente entonces, ¿cómo se rigen ustedes? Bueno, no estamos bajo la ley, solo estamos bajo la ley de Cristo. Y eso suena maravilloso, ¿verdad? Porque creo que todos no nos gustaría que nos dijeran a nosotros que estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Sino que estamos bajo la ley de Cristo. Por supuesto que eso tiene implicaciones. El teólogo del Nuevo Pacto no quiere que se le llame antinomiano. En la práctica tiende a hacerlo, porque la pregunta es, ¿de dónde tomas el fundamento moral? Es decir, vas a la Biblia y ¿cómo sabes lo que es correcto o no es correcto hacer? Lo que Dios aprueba o desaprueba. Ellos dirán, la ley de Cristo. ¿Qué significa la ley de Cristo? Ellos tienen problemas con decirnos exactamente qué entienden por la ley de Cristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno dijera, bueno, los mandamientos de Cristo, es decir, debemos atenernos solo a lo que Cristo dijo. Lo que pasa es que más adelante, en Juan 14:24, el mismo Señor dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que básicamente el Señor, su ley, la ley de Cristo, era la ley del Padre también. Entonces, ¿cuál es el punto? Al hacer esa distinción entre la ley de Dios y la ley de Cristo, la ley moral de Dios y la ley de Cristo, hay problemas y peligros. Para los apóstoles no había ningún problema en afirmar principios éticos para creyentes del Nuevo Pacto, para iglesias del Nuevo Pacto, trayendo principios de la ley. Voy a citar el más fuerte que me parece a mí, que es Efesios 6:1-3. Aquí el apóstol Pablo, es el apóstol Pablo, está después de la cruz de Cristo, muchos años después de la cruz. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia gentil, a la iglesia de Éfeso. Está hablando allí. Hermano, y sin ruborizarse, dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Te pudiera decir, bueno, sí, esta es una ley razonable. ¿De dónde sacas eso, Pablo? Él nos va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ¿de dónde voy a sacar este principio? ¿De qué? De que los hijos deben obedecer del mandamiento. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí me parece que en el último punto el apóstol Pablo se fue muy al fondo, porque no solamente toma de la ley el principio ético, sino que también saca de la ley la promesa. Y usted diría, para que tus días se alarguen en la tierra. Eso era para los judíos, ¿verdad? Sí, pero aquí Pablo le dice a los efesios, mira el mandato ético, mira de dónde lo saco y mira la promesa que tiene. Y no se ruborizó en decir a los efesios, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sea la explicación que sea, mi punto es, el apóstol Pablo pudo haber terminado su argumentación diciendo, porque recuerda, honra a padre y madre. Punto.
No, no, para él es un principio moral. Y el Antiguo Testamento está válido. Así que el asunto con la ley de Cristo que nos propone el nuevo pacto, interpretada como algo distinto a la ley moral, a causa de no hacer distinción entre sus aspectos, nos arroja un subjetivismo. Apelar a una ley de Cristo en su aspecto moral, que no sea también la ley de Dios revelada en su palabra, es algo confuso. Si usted nota, una de las promesas del nuevo pacto la encontramos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mi pregunta es, ¿qué ley escribe Dios en el corazón de los creyentes del nuevo pacto? Mira, no sé exactamente cuándo fue la última vez antes de Jeremías que usted vio a Dios escribiendo algo con el dedo. ¿Qué escribió con su dedo? El decálogo, hermanos. Esa misma imagen es la que Jeremías dice, escribiré, esta es la promesa del nuevo pacto, escribiré mi ley, pero ahora no en tablas de piedra, sino en su corazón. No podemos deshacernos de la ley moral del Antiguo Testamento, pero me imagino que mis hermanos pastores, alguno hará referencia y explicará mejor esto. Permítame hablar de una última desviación, que hermanos es más bien práctica. Quizá no es algo formal, no es que haya una escuela así de pensamiento estructurada, pero sí he visto un razonamiento así y la pongo aquí sobre la mesa. Le voy a llamar el letrismo o superliteralismo. Es un hecho que situar la ley en un lugar correcto para no ser legalista o antinomiano, ¿sí? Es decir, eso está bien, tratar de no caer en legalismo, antinomianismo, ha sugerido varias hermenéuticas o formas de interpretar la Escritura con respecto a la ley. Tal vez, y vuelvo y le digo, no se preocupe tanto por el nombre, letrismo o superliteralismo. Me interesa es que entienda el concepto que hay allí. Creo que vino como una manera de proteger la ley de ser contaminada por ideas humanas. Así, solo se acepta como ley pertinente para hoy lo que literalmente esté prescrito en la Biblia, y avanzando más en esta idea, solo lo que esté prescrito específicamente o explícitamente en el Nuevo Testamento. Así, el creyente, según ellos, solo debe someterse, 1, a lo que esté explícito, 2, a lo que esté explícito solo en el Nuevo Testamento. Usted puede decir, ¿yo cómo que creo eso? Bueno, algo de eso está bien, pero así planteado no está tan bien. El error es acorralar la ética bíblica a un extremo peligroso y muy común en ciertas personas hoy. Yo creo que todos nos las hemos encontrado, que les reclaman que se les muestre el versículo explícito donde tal cosa está prohibida o ordenada. O sea, ya usted no puede decir, eso está mal, o eso es pecado. No, muéstreme el versículo. Es decir, muéstreme el versículo donde pasar horas por internet de forma ociosa está prohibido. No hallamos, ¿verdad? ¿Dónde está el versículo? Entonces, ¿qué pasa? Como no está el versículo, no hay principio. Eso es acorralar la ética bíblica. Así, si usted no puede mostrarles el versículo que hable del asunto explícita y literalmente, expugnarán cualquier intento de establecer una ética basada en lo que reconocemos como los principios generales de la palabra de Dios. Sin dudar que el ánimo es decir, no quiero aquí enredar el asunto con palabras humanas, pero creo que el superliteralismo no entiende lo que es el espíritu de la ley y la esencia de la ley. Sí, hay una letra de la ley, pero hay un espíritu de la ley, una intención de la ley. Además, además de eso, creo que el superliteralismo hierra en no entender la perennidad de la ley moral, las implicaciones de la ley moral, ni siquiera son sensibles a los mandamientos de la creación.
que no necesariamente se escribieron, pero que creemos que rigen al hombre. Además, no es sensible a la unidad de la Biblia y a los diversos usos que la ley ha tenido en los diferentes momentos de la historia de la redención y cómo debemos entender la ley moral bajo esos diferentes momentos. Esta manera, o podríamos decir maneras de ver la ley, desconoce además lo que la teología ha reconocido como los aspectos o dimensiones y los usos o funciones de la ley. Voy a citar nuestra confesión de fe solo para iluminar este punto en el capítulo 1, párrafo 6, que representa el pensamiento reformado, es decir, puritano histórico, en cuanto al concepto de la palabra de Dios, y dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Si no está claramente expuesto, está necesariamente contenido. Así que cuando usted no puede decir dónde está expresamente eso prohibido, quizá usted pueda apelar a lo que está necesariamente contenido. Eso lo veremos más adelante. Solo le quería dar una indicación de por qué el superliteralismo es una desviación de la ley. Parece defender los intereses de la palabra, pero hierra allí. Y concluyo con esto. Si yo le preguntara a usted, querido asistente, ¿por qué hace lo que hace? ¿Cuál es la base ética suya? ¿Por qué usted hace lo que hace? En verdad, no me diga la respuesta que todos los pastores queremos escuchar de sus labios, ¿verdad? Sino exactamente a qué usted apela continuamente para determinar lo que es correcto, lo que no, lo que agrada a Dios o lo que no. Usted no me puede decir, como cristiano hoy día, que hace las cosas simplemente porque le gusta. Eso lo convertiría en un cristiano sensual. ¿Cómo? Manejado por sus propios gustos. Es decir, si hay un mandamiento que no le gusta, ¿no lo obedece? O sea, obedeceré solo lo que me gusta. Algo así como: Señor, haz que me guste, o si no, no lo obedeceré. No me puede usted tampoco decir que hace lo que ve conveniente. Eso le convertiría en un cristiano pragmático. Es decir, si hoy decir la verdad le es conveniente, usted la dice. Y si mañana le perjudica, ¿qué hace usted? Según lo que convenga, ¿no? Dice el Salmo 15, ¿no? Aún el que jurando en daño propio, no por eso cambia. Usted me puede decir: yo hago esto porque esto es correcto. A lo que yo respondería: ¿basado en qué? ¿Sabe qué es o no correcto? ¿Qué tal que para ti lo correcto sea algo que para mí es incorrecto? De manera que necesitamos un piso firme, objetivo, que no dependa de las circunstancias de la vida, de nuestro parecer, de nuestros gustos, que no esté sujeto al hombre, a sus diversas maneras de ver las cosas. Gloria a Dios, porque ese piso sí existe. Sí existe. Dios la ha revelado en su palabra. Es la palabra de Dios, parte de ella, la ley de Dios. Cuando en medio precisamente de la voluntad revelada de Dios y en su palabra hay mandatos o instrucciones, a eso le llamamos ley. De hecho, creo que todos tenemos una posición respecto a la ley. Quizás usted hoy en esta introducción haya dicho: yo como que soy legalista, o como que soy antinomiano, o no sé, yo soy como Nuevo Pacto, o cosas así, ¿verdad? O creo que soy superliteralista. No sé, cada uno tiene un concepto no solo mental, sino que a veces el que más nos preocupa es el concepto práctico, al que apelamos continuamente para resolver los asuntos. Lo que sí es cierto, hermanos, es que no podemos ser superficiales en el trato que le damos a la ley. No es cualquier doctrina. Entenderla o no nos arroja a conclusiones acertadas o nos alejan de la voluntad revelada de Dios.
Así que como algo que nos ha sido revelado en la palabra, es necesario conocer el fundamento de nuestra posición de la ley de Dios. Pero le quiero dejar con esto, hermanos. ¿Para qué queremos entender mejor la ley de Dios? No me diga esto. Ahora sí, después de esto, ahora sí que se vengan en internet todos esos legalistas y antinomianos que ya sé cómo defender. O estoy esperando la próxima pregunta que me hagan. Ya estoy cuchilla en la ley moral de Dios. ¿Sí? Hermanos, si después de estos 3 días no tenemos hambre y sed por la palabra de Dios y no salimos diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley, la verdad creo que perdimos el tiempo. Si no salimos aquí con ánimo de ser más santificados por el Señor, si nuestro corazón no empieza a ser más inclinado a las Escrituras, con fuertes deseos e inclinaciones de indagar su palabra para que ella se forme como nuestra base, hermanos, entonces fue un lindo fin de semana intelectual. No es nuestro propósito, hermanos. Les recuerdo cómo iniciamos toda nuestra conferencia esta mañana y que lo recitamos como si fuera quizás una oración. El salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Pero sigue, hermano, sigue. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. No se quede en la primera parte. Qué bueno, ahora soy más inteligente. Perfecto, ahora aborrezca todo camino de mentira, porque entre otras cosas, para eso la ley nos fue dada. Bienvenidos a este entendimiento de la ley de Dios en estos días. Bienvenidos a estas conferencias. Hemos orado para que el Señor las bendiga y oremos para que el Señor bendiga estos esfuerzos para su gloria y el bien de su amada iglesia. Oremos.